Y bueno, vamos a hoy a analizar el tema que hoy nos ocupa, dándole gracias a Dios por permitirnos un día más llegar a sus hogares. Estamos ya casi terminando un año más, pero estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes. Entonces, en esta noche quiero presentar a nuestros hermanos que nos acompañan para practicar este tema tan interesante y presento a nuestro hermano César. Bienvenido. La paz del Señor y buenas noches a todos nuestros radio escuchas que nos hacen el favor de sintonizarnos en esta noche. Agradecemos que ustedes sigan nuestra programación y les decimos en esta noche, quédense con nosotros, un programa muy interesante de mucha información. Quédense con nosotros y bienvenidos. Así también nos acompaña nuestro hermano Isaías. Bienvenido. Nuestro Padre César, pues también saludo a los que nos siguen, ¿verdad? Ya casi vamos por un año más, gracias a Dios, y pues también les agradecemos que nos sigan acompañando. Siempre es un placer, César, compañeros, estar aquí en este panel comentando pues estos temas que son informativos, que es muy importante, pero también, ¿verdad?, si abrimos nuestro sentido, oído espiritual, pues podemos encontrar, César, alguna ayuda, ¿verdad?, espiritual. Podemos encontrarnos con lo que pues siempre se ha ocultado, lo cual pues en este siglo, en este tiempo, gracias a Dios y a su santo cielo, pues tenemos la oportunidad de sacarlo a la luz, César. Entonces, pues tenemos esa confianza, ¿verdad?, de que Dios, como nos ha ayudado, nos va a seguir ayudando y nos va a ayudar en este tema. Así que nuevamente presento a nuestro hermano César, también que nos acompaña. Dios le pague, hermano César, la paz del Señor a todos nuestros hermanos que por este medio nos hacen el favor de escucharnos. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas y pues sí, estamos en esta noche aquí reunidos para platicar un tema muy interesante. Quédense con nosotros. Bueno, ya escucharon ustedes un tema por demás interesante y bueno, queremos hoy dar el tema que nos ocupa, hablando precisamente de lo que es la imagen retocada. Vamos hoy a platicar acerca de lo que es la imagen retocada. Vamos a platicar hoy de ese tema tan interesante que es cuántas veces, por ejemplo, nosotros hemos oído, ¿verdad?, que dentro de la Iglesia Católica es muy venerada una imagen llamada de Guadalupe, una imagen que es venerada y que en días pasados veíamos como pues muchas personas acudían a aquel lugar de México, de la Basílica de México, otros aquí en Los Ángeles estaban reunidos. Y bueno, todos y cada uno de ellos estaban reunidos con una finalidad de pues rendirle culto, ¿verdad?, lo que por naturaleza pues no es Dios. Bueno, el día de hoy vamos a platicar exactamente de el tema, como ya lo mencioné, la imagen retocada. Y usted puede preguntarse, bueno, una imagen algo que procede de Dios necesita o puede de alguna manera ser retocado. ¿Y a qué nos referimos con retocado? Bueno, nos estamos refiriendo a que si la imagen del que aparece en la Basílica de Guadalupe es obra de Dios o es obra de los hombres. En los programas anteriores estuvimos platicando acerca de las incongruencias del Nicán Pova, del relato en el que se datan las apariciones y que se van relacionando, y nosotros fuimos analizando dicho documento y viendo que está lleno de incongruencias. También estuvimos viendo también nosotros lo que era la semana pasada, estuvimos viendo también lo que era los antiaparicionistas. Y bueno, el día de hoy, como ya lo mencioné, vamos a platicar acerca de la imagen retocada. Veamos cómo este mito de la Virgen de Guadalupe ha sido desmentido en cualquier aspecto. Lo vimos analizando su documento del Nicán Pova, lo vimos también analizando los razonamientos y los datos que aportaron personas que fueron también viviendo en aquellos tiempos en los cuales pues algunos fueron contemporáneos al tiempo de la imagen, otros fueron contemporáneos, también vemos nosotros, al hecho, otros ya fueron tiempo después, pero cada uno de ellos dio su opinión y la gente pues les llamaba antiaparicionistas. En este caso vemos cómo ahora vamos a analizar exactamente lo que es la imagen, lo que ellos llaman la tilma, ¿verdad?, que sabemos que más adelante vamos a comprobar que no era tilma. Y bueno, tenemos mucho que hablar, pero yo quiero empezar con unas declaraciones, ¿verdad? Hay dos personas dentro de la Iglesia Católica que son muy importantes, que son de renombre dentro de la misma. Entre ellas está Monseñor Enrique Sánchez Salazar. También está otra persona
que es José Luis Guerrero, el que postula la causa en favor de la canonización de Juan Diego. Estas dos personas, decimos, son personas muy importantes dentro de la Iglesia Católica, y vemos cómo ellas, yo quiero primeramente mencionar las palabras del que postula la causa a Juan Diego, que es José Luis Guerrero, y dice que la imagen ha sido retocada, no cabe ni la menor duda, aunque no sabemos ni cuándo ni qué tanto. Analicemos estas palabras de una persona que fue el encargado de promover, ya en ese tiempo, no el único, el que postula la causa de Juan Diego de la canonización, y obviamente recibe apoyo de muchos como Norberto Rivera, entre otros tantos. Pero esa persona que estamos hablando, que debería haber sido alguien pues que opinara totalmente diferente, vemos como este presbítero José Luis Guerrero, postulador de la causa de Juan Diego, dice: es un hecho que la imagen ha sido retocada. ¿Cuándo ni qué tanto? Pues lo sabemos. Pero vemos ahora la otra parte que decimos nosotros de Enrique Sánchez, el monseñor Enrique Sánchez, que estaba encargado del Centro de Estudios Guadalupanos, y dice, él tratando, dice, el Nicán Powa dice, al terminar la historia, y la imagen de Guadalupe que tenemos actualmente es exactamente la que recibió Juan Diego y entregó a su marga, y en ella están el ángel, están los rayos, están las estrellas, está como la tenemos actualmente, es la misma. Pero aunque dice Enrique Sánchez que es la misma, que o sea, en pocas palabras, la que la gente va a ver a México, en la Basílica de México, según aquí el relato de este monseñor, es la original, la auténtica que tuvo Juan Diego consigo y que le entregó a su marga, que tenía todo, el ángel, los rayos, las estrellas. Pero sin embargo, él, en otra declaración que hace, estas declaraciones ustedes las pueden encontrar tanto en el periódico El Universal, que salió en México, como también en un documental que hizo la cadena de Discovery Channel, en el cual hicieron un documental acerca de esto. Ahí salen estas dos personas hablando y narrando esto que yo estoy mencionando, en el cual continúa diciendo: en 1556, el segundo arzobispo le manda a dar un retoque sobre aquellas partes que estaban ya maltratadas. No le mandó pintar la imagen. La imagen está como debe de estar. Dice, un retoque no es pintar. Y eso es precisamente lo que hace el pintón de Bortufar. Entonces, aquí yo quiero que analicemos lo siguiente. Número 1, él dice, le mandó dar un retoque sobre las partes que estaban maltratadas. Dice, no le mandó pintar la imagen. Y luego él se justifica y dice, un retoque no es pintar. Y eso es precisamente lo que el pintor de Montufar hizo. Entonces aquí, ¿qué queremos hacer con esto? ¿O qué queremos ahondar con todo eso que estoy platicando? Bueno, número 1, que usted piense. Una aparición de Dios plasmada, en este caso, en el ayate, como lo nombran ellos, que ya más adelante vamos a ver que tampoco era ayate. Si esta aparición fuera de Dios, necesitaría que a 500 años después alguien, un ser humano, le pasara la mano por encima, sea que le haya dado un retoque, o sea que haya sido también repintada a lo largo de los años. ¿Será posible que algo hecho por Dios necesite una restauración, un retoque, una repintada? Cualquiera de las cosas que hemos mencionado le han hecho a la imagen. Pero otra vez, la pregunta principal del programa es: ¿algo que procede de Dios necesita todo esto? Es lo que queremos platicar con usted. Tenemos mucha fuente, mucha información que queremos compartir con ustedes, y si ustedes quieren buscarla, yo nomás les voy a dar una parte de lo que vamos a mencionar, las fuentes y lo que vamos a ir platicando esta noche, para que ustedes lo pueden comprar, lo pueden descargar en línea, lo pueden adquirir sencillamente porque está al alcance de todos, para demostrar que en realidad sí ha habido retoques, como el mismo José Luis Guerrero, postulador de la causa de San Juan Diego, lo menciona. Él dice, es un hecho que la imagen ha sido retocada, aunque cuánto ni qué tanto, pero ha sido. Bueno, quizás él no quiera decir el cuándo, ni quiere decir qué tanto, pero hay personas que sí lo han dicho. Entonces, pero lo importante es que él acepta que ha habido retoques. Y aunque
Monseñor Enrique Sánchez trata de alguna manera justificar de que no fue pintada en 1556, pero que fue retocada, también está aceptando que hubo retoques. Entonces, cualquier mínimo retoque que haya sido, por más insignificante, por más sencillo, lo necesita a lo que es pintado por Dios. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy, para que se quede con nosotros, y al día de mañana nos podrá llamar, como usted lo conoce, al teléfono que ya sabemos, área 714-602-8354. La revista Proceso, una revista seria de renombre en México, publicó en 4 de sus artículos, de sus revistas, en 4 números, salieron publicadas las siguientes pues entrevistas y los siguientes documentales, o yo quiero mencionarlas en el orden en que fueron apareciendo al público. La primera de ellas es la revista Proceso número 1332. Todas son por el periodista Rodrigo Vera, en las cuales el título de su investigación. De esa investigación fue la siguiente, dice: manos humanas pintaron la Guadalupana. O sea, el artículo que es el que lleva este nombre se llama Manos humanas pintaron la Guadalupana, por Rodrigo Vera, en la revista Proceso número 1332. Posteriormente, la 1333 de la revista Proceso, el artículo que habla también del mismo tema se llama El análisis que ocultó el Vaticano. Luego, la 1334, la revista número también 1334, por Proceso también, y Rodrigo Vera, el periodista, habla y dice lo siguiente: la Guadalupana, 3 imágenes en una. Y ya finalmente, la revista Proceso también publica en su edición número 1343, el artículo se llama Un restaurador da detalles técnicos que desmitifican la imagen. Un restaurador de la Guadalupana expone detalles técnicos que desmitifican la imagen. Nos estamos mencionando en 4 ocasiones la revista Proceso publicó artículos, en 2 de ellos entrevistando a 2 personas, que son el Leoncio García Valdés, y también al restaurador que cada uno de ellos, José Antonio Flores Gómez. Cada uno de ellos da su testimonio y cuenta en particular lo que le sucedió a cada uno de ellos en lo que trabajaron ellos. Entonces, ojalá todas las personas, ojalá todas las personas pudieran conseguir estas revistas. Algunas las pueden descargar gratis en internet. Otros, si tienen suscripción con la revista Proceso en línea y tienen pues están suscritos a la Hemeroteca, pueden descargar no solamente este artículo, sino toda la revista completa. Entonces, hay muchas maneras de adquirir esta información. Ahora va a poder decir uno, bueno, eso es lo que dice la revista Proceso. Bueno, pero tomemos en cuenta, número 1, que la revista Proceso es una revista neutral. Nunca ha sido una revista que está a favor en sí de una entidad o favoreciendo a cierto grupo religioso o federal, sino que ella habla... Es una revista donde... Sí, no es amarillista. No, o sea, tanto habla de cosas de federales, de gobierno, religiosas, políticas, o sea, de todo. Es una revista que habla y maneja neutralmente todo. Temas políticos, religiosos, económicos, y obviamente sus periodistas, su único trabajo es ir a entrevistar o hacer su trabajo. Ya obviamente la persona juzga el reportaje o lo que se publicó en estas noticias, pero es una revista completamente neutral, y una revista pues que se ha ganado el prestigio, ¿verdad?, a lo largo de ya muchos años. Entonces vamos el día de hoy a platicar precisamente algo de lo que se publicó en estas revistas y de otros datos también que tenemos, los cuales demuestran que entonces algo que la gente dice que es producto divino no lo es tanto. Y al día de mañana, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a hablar precisamente de esas partes que le retocaron en particular. El día de hoy ya no lo podemos hacer por el tiempo, ¿verdad? Pero el día de mañana, si Dios quiere, vamos a hablar precisamente de esas partes en particular que le han sido retocadas. Porque hablar de que se le retocó las partes maltratadas, hay que ver esas partes maltratadas. Si se dicen que se le dio una repintada, hay que ver exactamente qué es lo que le repintaron, para poder demostrar que fue un hecho real. Entonces, hoy vamos a hablar de las declaraciones de estas personas a través de la revista Proceso y otras fuentes que tenemos. Y también el día de mañana vamos a platicar de las partes exactamente que le han retocado, para que se quede con nosotros
el programa, como ya lo conocen ustedes, está muy interesante. Entonces, quiero yo nuevamente volverles a mencionar, son los 4 ediciones, la 1332, 1333, 1334 y 1343 de la revista Proceso, en los cuales con los títulos de Las manos humanas pintaron la Guadalupana 3 en 1, El análisis que ocultó el Vaticano y Un restaurador de la Guadalupana expone detalles técnicos que desmitifican la imagen, todas por Rodrigo Vera, usted podrá comprobar lo que estamos diciendo. Entonces, yo quiero empezar, entonces así para dar también pauta a mis compañeros que están aquí conmigo, a que analicemos la supuesta aparición del indio de la Virgen a Juan Diego. Es en 1531, según la leyenda, ¿verdad? Ya analizamos el recorrido, ya no vamos a entretenernos en ver los detalles del Nican Mopogua, pero sí el año 1531 es el año en que se dice que se apareció la Virgen a Juan Diego. Y bueno, hermano, yo quisiera hacer una pregunta al público y también una pregunta aquí a los que me acompañan. En 1556, según los registros que tenemos de la historia y basados también en el sermón de Francisco de Bustamante y en los libros que apoyan su sermón que él dio y los datos que también apoyan este hecho, de que en 1556 la imagen es pintada por el indio Marcos de Aquino o Marcos Zipac. Habían pasado 25 años en los cuales se narra este acontecimiento de la supuesta... Entonces, mi primera pregunta es, bueno, si en 1556, según las palabras de Monseñor Enrique Sánchez, la imagen fue retocada, pero solamente en aquellas partes que estaban maltratadas, quiere decir que en 25 años ya una imagen que Dios la había pintado con tanto cariño, con tanto amor, con tanto esmero, ya estaba desgastada, para que fuera necesario que un indio la retocara como dice este Monseñor Enrique, aunque sabemos que originalmente no le estaba dando un retoque, fue la primera vez que se pintó, pero él, tratando de justificar los hechos y de tergiversar la historia, dice no, lo que se le dio no fue una pintada, fueron unos retoques que ocupaba porque ya estaba maltratada. Pero aún así, otra vez la pregunta, en 25 años que apenas habían pasado de la supuesta aparición, en 25 años, ¿a poco ya en tan poco tiempo ya era necesario un retoque? ¿A poco algo que Dios hace tan pronto se desgasta? Y estamos hablando, no quiere decir que apenas se estaba desgastando, dice que ya aquellas partes estaban ¿desde cuánto tiempo tendrían desgastadas? Según él, no lo sabemos, pero está diciendo él que ya ocupaba un retoque en ciertas partes que estaban maltratadas. Un maltrato, para que la gente, esto es muy necesario que lo entendamos, un deterioro no se da de un día para otro. Hablando en cosas reales, materiales, lleva su tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que esta imagen ocupara una repintada, una retocada? Y repito, esto, si fuera de Dios, ¿ocuparía un retoque? ¿Ocuparía algo que en realidad pues merezca un trabajo? Exactamente, César. Aquí hay algo muy importante que se estás mencionando. Cosa curiosa que después de 25 años esta persona llamado Marcos de Aquino, según lo que nos narra la historia, vuelve a repintar esta imagen. Ahora, la pinta por primera vez. Por primera vez. Que quieren hacer creer que le dio un retoque, pero no, la pinta por primera vez en 1556. Y aparte, hermano, yo creo que Dios no se... como quisiera decir, no se va a basar en imágenes que él mismo haya hecho o que él haya puesto sobre la tierra, porque incluso él mismo lo prohíbe, él dice, no te harás imagen alguna. Pero no, 25 años, aunque hubiese sido hecho por la mano de Dios, sabemos que la misma escritura dice, lo que viene de arriba es sobre todo, ¿verdad? Entonces, pues esto no es en realidad, hay un testimonio del reportero, hace una entrevista al señor de la revista Proceso, Rodrigo Vera. Él hace una entrevista al investigador Leoncio Garza Valdés. Este señor, Leoncio Garza Valdés, es un investigador muy importante de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Donde dice que, pues le hace una entrevista a este señor, donde el señor dice que el cardenal Rivera Carrera lo contrata a él
para hacer una investigación precisamente de lo que viene siendo lo que todo el mundo, México, Estados Unidos también, veneran pues demasiado, ¿verdad? Lo que la Virgen de Guadalupe. Y este señor, es entrevistado por Rodrigo Vera, y él, plasma su testimonio. De él dice que exactamente platica toda la verdad al señor que lo entrevista, que es Rodrigo Vera. Él dice que empieza, aquí hay una parte en la revista Proceso donde dice que empieza a decir, dice, porque el señor, ¿cómo se llama? Rodrigo Vera le pregunta a él, ¿habló usted con el cardenal Rivera Carrera? Y este señor dice, así es, primero le hablé por teléfono para pedirle su permiso oficial. Y luego sigue diciendo, después me entrevisté personalmente con él, es decir, con Rivera Carrera, en su casa de la Ciudad de México. Ahí dice, me recomendó el cardenal Rivera, doctor, quiero que reporte la verdad y solamente la verdad. Y eso es lo que he hecho al pie de la letra. Sí, nada más que ahí se le pasó decir que reportara la verdad, pero no al público. En realidad esta investigación que mandó a hacer Norberto Rivera, para empezar, ahí entra ya la incredulidad del cardenal de México. Y comento la incredulidad porque, bueno, alguien que de verdad cree que es una pintura divina, pues nunca va a mandarle a hacer un estudio para ver si sí es cierto o no. Desde ahí ya comenzamos a mirar el primero, ¿verdad?, que tiene la incredulidad acerca de que es una pintura divina, es el que estaba a cargo de ella. Uno antes de él, ¿verdad?, el que fue su cuidador por muchos años, dice unas palabras, dice, nos dimos perfectamente cuenta de que reunía las características de una pintura hecha por mano humana. Me refiero a Guillermo Schulenburg. Él, después de los resultados que arrojaron en las investigaciones que se hicieron, en sus palabras dice que se dieron cuenta y que el deterioro propio de la antigüedad de la imagen misma, dicho examen crítico lo enviamos a esa sede apostólica como un signo de honestidad y de amor a la verdad. El consultor histórico del Vaticano ni siquiera mandó a analizar la imagen de la Guadalupana para comprobar que efectivamente fue hecha por un pintor en el siglo XVI. Estoy hablando del ex abad de la Basílica de Guadalupe, el que dijo estas palabras. A esto se le une a Norberto Rivera Carrera con el examen que le manda hacer a el ayate, al supuesto ayate, y arroja los resultados de que en realidad el que la tuvo en sus manos dice que es una pintura que tenía capas de pintura sobre otra capa, 3 capas en total, pero en realidad hay un estudio en 1978 que unos norteamericanos le hicieron le sacaron 40 fotografías de infrarrojo. Estas fotografías descubren primeramente algo, que hay una parte del ayate, de la pintura, que sí no tiene base, que está nada más así como si hubiera sido divina, vaya, y está plasmada de una sola vez, en un solo paso, pero después empiezan a arrojar las mismas fotografías que sobre esa base empiezan a añadirle y empieza a hablar de las partes que vamos a hablar mañana, de las partes que se le han ido añadiendo, se han ido restaurando, se le han ido añadiendo a esta imagen, y posteriormente ya los restauradores, porque hay restauradores como José Sol Rosales, que fue uno de los restauradores que la tuvo en sus manos, y el otro del que vamos a hablar, José Antonio Flores Gómez, que es otro restaurador de la Guadalupana. Él expuso los detalles de lo que él encontró, y estos detalles están en las revistas que están hablando ustedes de Proceso. Así es, entonces queda claro, decimos nuevamente, esos datos que tú le acabas de mencionar, precisamente están en la edición de Manos Humanas pintadas en la Guadalupana, donde precisamente el ex abad de la Basílica de Guadalupe, precisamente en esas palabras, esas son las cartas que él envió a Roma para evitar la canonización de Juan Diego, porque él se dio cuenta de que el verdadero origen de la imagen pues era netamente humano. Sí. No, y en el reportaje, César, bueno, es que mira, aquí lo que se hizo con la pintura,
no fue una retocada, sino fue una restauración. En las propias palabras del restaurador José Antonio Flores, dice que lo que se hizo fue una restauración, no una repintada. Dice, ya que una restauración solamente se hace en las partes que están dañadas. Bueno, este Pero es el aquí trabajo lo que que él No, hizo. no completamente. No, sí, o sea, todo. estoy hablando él. su testimonial de él, que él solamente restauró, no repintó. Porque repintar Sería hubiera sido completamente, toda, ¿no? Todo. exactamente, de pies a cabeza, pero él solamente restauró las partes que ya estaban dañadas. Es decir, que ya tenía daños la Exactamente. propia pintura divina, ¿no? Habla de que tenía bacterias también esas pinturas y por esa razón era necesario repintarla o restaurarla como ellos dicen. Ujú. Pero en realidad ahí descubren realmente las otras dos pinturas que estaban plasmadas Ujú. ya sobre esa misma. Ahora, decía el hermano César que esta persona llamado Leonzo Garza Valdés fue, o es un connotado, es un experto en la materia, sí. microbiología. Es de la Universidad de San Antonio, Texas. Es una persona de renombre internacionalmente. Ahora, cuando es contratado por este señor, el cardenal Rivera Carrera, este señor, como me dijo ahorita el hermano, le recomendó y le dijo, quiero que reporte la verdad y solamente la verdad. Y es lo que esta persona fue lo que hizo. Ujú. Pero yo quiero, en esa misma revista que habla nuestro hermano César, Proceso, habla de que dice, ese encuentro en la misma Basílica de Guadalupe el 4 de febrero, día en que comencé el estudio, habla este experto llamado Leoncio Garza Valdés, el día que comenzó, dice, recuerdo que bajo juramento quisieron imponerme el secreto absoluto de mis investigaciones. Es decir, aquí hay como una contradicción. Primero le dicen, Señor, usted reporte la verdad y solamente la verdad. Pero Y la verdad, después ¿a no quién? quieren. Ujú, exactamente. ¿A quién la verdad? Lo que ellos no supieron que realmente esa persona pues esta verdad la iba a hacer pública, cosa que ellos no querían. Ujú. Querían mantenerla bajo Secreto. juramento, bajo secreto. Dice, por supuesto, dice el investigador, por supuesto que me negué. Les dije que a mis investigaciones eran precisamente para publicarlas en un libro, como ya lo había hecho con la sábana santa. Es decir, esta persona iba a publicarlas realmente, cosa que a ellos no les pareció. Y ahí hacen muchos descubrimientos que más adelante hemos de seguir hablando. Incluso le escribe un libro. Escribe un libro acerca de esto, comprometido con la verdad. Y más que comprometido, pues también comprometido a darla a conocer. Y ese libro creo que ya existe. Sí, en el ese mercado, libro, ¿no? y después de las investigaciones que, bueno, es que miren, aquí hay un detalle que no se nos debe pasar por alto. Él no iba a ver si era verdad o no. Él solamente iba a hacer El trabajo, su trabajo pidiendo, que él hace, que él desarrolla, y en su trabajo él se encontró con a lo mejor con estas una- cosas con de una que no verdad, era algo sí, divino, o sea, exacto. con algo que él no contaba, imaginó a lo mejor, encontrarse, sí. es con lo que se encontró. O sea, él en realidad no iba a descubrir si era pintura divina o si era pintura humana. Él solamente iba a hacer su trabajo de que si investigación. tuviera bacteria o no. Entonces, al transcurso de su trabajo se da cuenta de todo esto y es por eso de sus testimoniales. Ahora, ¿por qué sería la situación, hermanos, de que realmente ellos querían guardarlo en secreto absoluto? Es decir, querían que esta persona guardara como bajo juramento, todas sus investigaciones solamente fueran hechas para ellos, cosa que ellos mismos no quisieron publicarlas al público, pero gracias a Dios, decimos nosotros, fueron publicadas, porque a través de esas personas entendemos que dan a conocer la verdad, cosa que los mismos, como ese monseñor, quieren ocultar lo que ya muchos sabemos, Ujú. pero realmente se les sale de sus manos a ellos. Bueno, ahorita voy a tirar el corte, pero yo quiero hacer unas preguntas al público. Número 1, vuelvo yo nuevamente a insistir. ¿Algo divino se corrompe? Ahorita olvidémonos un poquito de los retoques y repintadas y restauraciones que le hicieron, pero ¿se puede corromper? Dice él, anteriormente yo ya había descubierto ciertas bacterias que producen plástico, sobre todo en superficies antiguas. Pensaron que el lienzo del Tepeyac pudiera también tener ese tipo de contaminación bacteriana, que se le da en cierta patina a las superficies antiguas.
Esa fue la idea original de mi investigación. Ellos obviamente no le vinieron a decir, venga, analice y dígame si esto es de Dios o no es de Dios. Querían que le revisara la textura si no tenía bacterias. Pero yo repito otra vez, algo que es de Dios, de origen divino, ¿se puede corromper y llenarse de bacterias? Y ahorita estamos hablando de otra cosa que no es la retocada ni la repintada. Pero vamos a ir al corte intermedio para que veamos de qué manera él descubrió que en esa imagen había 3 pinturas. Quédese con nosotros, en un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Bueno, continuamos en su programa. Nosotros conversamos, estamos platicando de un tema muy interesante que es la imagen retocada. Lo hemos titulado así, aunque obviamente por lo que hemos estado viendo, no solamente ha sido retocada, ha sido repintada, restaurada, examinada, todo lo que se pueda imaginar. Pero yo repetíamos a un principio, algo que es de Dios se ocupa repintar, algo que es de Dios se ocupa restaurar, algo que de Dios se ocupa examinar, cuidar, todo es lo que han tenido con la imagen que quieren dar a conocer a la gente como algo verdadero. Es la pregunta para el público, porque hay personas, decíamos, que a lo largo de sus investigaciones que les han mandado pedir han demostrado lo contrario. Le preguntaron a esta persona que estamos nosotros, primeramente ya antes alguien le había hecho un estudio. Le preguntaron al señor, ¿por qué le solicitaron estudios a usted si ya tenían los del maestro Sol Rosales? Entonces, él ya donde empieza a decir que lo mandaron por la investigación, por lo de las bacterias. ¿Y cómo descubrió luego las 2 imágenes de la guadalupana pintadas bajo la actual? Déjeme serle honesto y recalcar que yo no andaba buscando eso. Yo estaba buscando la capa bioplástica de las bacterias. Nunca imaginé que fuera a encontrar 2 imágenes escondidas bajo la actual. Fue un hallazgo inesperado. Y lo menciona la palabra o la frase que comúnmente se usa. Fue algo de chiripa, o sea, algo que no se esperaba él. Dice, me hubieran excomulgado a quien antes imaginara esto. Entonces ya dice, pues bien, entré en la bóveda donde en la noche se guarda la imagen, porque pues se la van a robar, la tienen protegida porque pues como se la pueden robar, dice durante la noche entré a la bóveda donde se la guardan y empecé a fotografiarla. Utilicé cámaras con filtros especiales que solo dejan pasar radiaciones electromagnéticas entre 250 y 400 milimicras, que es el espectro del ultravioleta. Son filtros nuevos que acaban de salir. Entonces, ahí él empieza a dar detalles. Dice que se regresó a Texas, entregó sus películas al laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Antonio, y ya dice que el reveló se lo entregaron el 10 de febrero. Al analizarlo me di cuenta de las que había empalmadas una sobre otra en el lienzo. Hay realmente 3 pinturas, es decir que bajo la imagen actual se esconden otras 2, y ya empieza a narrar
lo de la primera pintura, que es la que nosotros decimos, y esta otra prueba. La imagen o la Virgen de Marcos Aquino. El científico se inclina sobre la pequeña mesa de centro de la sala y de la carpeta extrae una fotografía que muestra al reportero. Ahí solo se alcanza a distinguir la fecha 1556 y abajo dos iniciales, la M y la A. Estos datos son muy importantes, porque en la primera pintura dice que encuentra la fecha de 1556 y también las iniciales de MA. ¿Qué nos da a entender esta fecha? Lo que ya hemos venido diciendo por mucho tiempo, que la fecha en que se pintó y son las iniciales de Marcos de Aquino, el primer pintor original, que no fue entonces, como dijo Enrique Sánchez, que le dio una retocada. No, fue la primera vez que se pintó. Y aquí esta persona que no iba a buscar eso, que no tenía por qué él mentir y que él se comprometió con decir la verdad, aunque años más tarde la dijo, porque no fue de inmediato, aunque años después él publica estas declaraciones, pero aquí estamos comprobando esto. Y lo dice, luego explica con orgullo, es la firma que encontré estampada en la imagen más antigua. Como ve, data de 1556 y la firma Marcos de Aquino, el pintor de quien ya se decía que había pintado la Guadalupana. O sea, él está comprobando que lo que antes se decía y se apoyaba primeramente en el sermón de Bustamante, a hoy con esta prueba él la estaba demostrando que era algo totalmente cierto. Y otra cosa que también se añade a esto es que él también describe la primera, la segunda, antes de la que nosotros conocemos en la pintura, y la primera data de pues una supuesta imagen con un niño Jesús desnudo en sus brazos. Esto es idéntica a la que también en otros programas hemos venido diciendo, que a la entrada de los conquistadores, en este caso, bueno, desde el descubridor, Hernán Cortés, a la imagen que traían ellos es a la de Extremadura, España, a la de Cáceres. Esta es una que también tiene un niño en brazos y es la que está enfrente de la verdadera Virgen de Guadalupe. Es a la que les permitieron traer, a la Virgen del Coro. Esa de allá tiene un niño en brazos. Y esta que él descubre, que es la primera pintura que está debajo de las otras dos, es precisamente una primera con un Jesús desnudo en brazos e idéntica, dice, a una relieve en madera situado en el monasterio de Guadalupe en Extremadura. Y aquí también él, entre signos de interrogación, también da las iniciales de M y la A. Y la segunda dice que es una imagen que tiene rasgos más indígenas, es decir, que es como la que tenían nuestros antepasados, la famosa Tonatzin, que es a la que ellos adoraban, a la que ellos le venían a hacer sus bailables y todo lo que hacían en los tiempos pasados. Y la tercera, pues es la que todo el mundo conoce en tiempos modernos, la Virgen de Guadalupe actual, es la que está plasmada sobre las dos que se acaban de mencionar. O sea que aquí me damos cuenta, hermano, realmente que una mentira lleva a otra. Y así es realmente esta gente ha estado viviendo. Porque si realmente la primera pintura pintada por Marcos de Aquino en 1556 habla y dice que es una copia fiel de la de Extremadura, España, obviamente, hermano, los rasgos de los españoles eran blancos, eran completamente diferente a lo de los indígenas europeos, sí. Pero yo me imagino, hermanos, que al ver, hermano, esa situación, a lo mejor algunas personas se atrevieron a decir que no había ningún parecido a ellos. O sea, se pinta la segunda, pero esta ya va con rasgos Y no tiene niño. Y no tiene niño, con rasgos indígenas. Para que fuera más aceptable tal vez entre los... Realmente entonces hacemos a un Dios a un lado, ellos mismos lo están haciendo a Dios a un lado. Si supuestamente la primera, ¿por qué tuvieron que plasmar la segunda ya con rasgos indígenas? Ahora, es necesario decir por qué. Porque, miren, acordémonos que a la entrada de los conquistadores, la primera evangelización que sostuvo la Iglesia Católica con los indígenas fue a base militar. Y encontró resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues se inventaron, y lo que siempre han usado, las famosas apariciones. Entonces,
en la historia que datan ellos, en 1531, es cuando se aparece por primera vez la Virgen de Guadalupe, de España, que en realidad ellos ya la modifican y le ponen ya rasgos indígenas, que es lo que plasman en la segunda imagen, que es la que encuentra este investigador, y ya esta ya viene sin niño. Y la razón que dan ellos del por qué no le pusieron niño es porque dicen que los indígenas no estaban capacitados para entender para entender un nacimiento divino, es decir, que no haya sido engendrado de un hombre, sino nada más como lo hizo Dios en la Biblia, ¿verdad? Con su hijo. Dicen ellos que no le pusieron niño porque los indígenas no van a poder entender eso. Eso da, hermanos, a lo que usted acaba de decir rato. O sea, quiere decir, hermano, que para ellos, hermano, el querer o hacer aceptar a unas personas, a los indígenas, sus apariciones, no fue a través, hermano, de la palabra. No. O sea, Cristo, aquí con eso entendemos, hermano, Cristo no vino a través de las armas enseñando a la gente y hablar de la salvación. Cristo vino a través de su palabra, a través del razonamiento y del conocimiento. Y ya decía él en sus palabras, el que quiera venir en pos de mí. Daba la opción. Aquí vemos lo contrario completamente. ¿Y les pegó? O sea, lamentablemente les pegó, aunque ahorita existe una guerra, por decirlo así, entre los guadalupanos extremeños y los guadalupanos mexicanos. Porque cuando se dice que la de México es una réplica de la de España. Los mexicanos no lo admiten. Es una controversia. Es una controversia, cuando en realidad los extremeños, los de España, ellos aceptan que la de ellos en realidad es una leyenda, porque ellos no tienen una manera de cómo comprobar que haya sido algo de Dios, algo divino. Más sin embargo, los de México, ¿verdad? Si dicen a capa y espada que es una pintura divina. Entonces eso es la pequeña diferencia. Aquí ellos tratan de demostrar que esta sí es una, y a lo largo de los siglos, ya 500 años, han venido tratando de sostener que la pintura ha logrado sobrevivir al tiempo, al clima, a la intemperie. Pero en realidad no es cierto. No es cierto, porque ya se está encontrando. Están los investigadores arrojando los resultados. Pero realmente, hermano, en este detalle no cambiará las cosas, porque hemos visto pinturas muy antiguas que permanecen hasta el día de hoy realmente. Esto no cambiará las cosas. Aquí hay un detalle muy importante que ahorita mencionaban también. Cuando esta persona entra a la basílica, se le permite entrar a la bóveda. Qué curioso. Dios ocupa que lo guarden dentro de algo para protegerlo. Bueno, a su madre sí, según ellos sí. Imaginémonos, le están pidiendo, yo quiero que tú analices, Radio Escucha, esto es para que tú analices. ¿Cómo es posible que la persona o la pintura que tú le pides para que interceda por ti, sea que tenga que ser guardada? Ahí nos da a entender a quién le estás pidiendo realmente. Si ella misma, o esa pintura, ni ella misma se puede salvar. Y es que hay que ver los antecedentes. Anteriormente ya había sido objeto de actos vándalos, ¿verdad? Bueno, en una ocasión se quemó, en otra ocasión le dispararon, una bomba. Le pusieron una bomba. Ahorita pues ya está con un equipo antiblindaje, ¿verdad? Ahorita ya es antibombas y antibalas y todo lo que tiene ahí. Pero incluso el restaurador da los detalles del por qué la pintura se dañó. Dice que la pintura se dañó porque los primeros pigmentos que utilizaron eran a base de agua, y por consecuencia pues se entiende del por qué el desprendimiento tan fácil de los colores, o sea, el envejecimiento se vinieron desprendiendo porque él mismo admite, bueno, él mismo descubre que los primeros pigmentos, las primeras pinturas fueron a base de agua, y dice, y es así como yo también tuve que utilizar las mismas pinturas a base de agua, no se puede utilizar a base de aceite, porque no son las que se usaron originalmente. O sea, detalla qué tipo de pinturas, las clases, porque incluso hay una grande mentira de un señor austriaco de apellido Kuhn, que dice que se le mandaron a él dos pedacitos de la tela, y cuando hace las investigaciones dice que él encuentra de que los pigmentos no son ni de origen animal, ni de origen vegetal, ni de origen mineral.
Es decir, que él quiere dar a entender que en la tierra no hay esas existen. pinturas, no existen. En pocas palabras, quiere decir que son de origen divino. Es lo que él quiso decir, pero ya la ciencia, la misma ciencia, se ha encargado de Descubrió la demostrar, verdad, de descubrir sí. que es mentira, es mentira. Bueno, yo quisiera seguir con el relato de esta persona. Dice, no ha tenido problemas con ellos, ya que ellos dicen creer en las apariciones de la Virgen, o sea, está hablando de las otras personas. Dice, indiscutiblemente, que a raíz de mis investigaciones tomamos polos opuestos, porque por eso Monseñor Guerrero, el postulador a la causa de Juan Diego, dice, él ahora es mi amigo enemigo, aunque yo lo aprecio mucho y seguimos compartiendo nuestra amistad, dice. Pero, dice, mire, la mayoría de los aparicionistas son gente muy noble y muy honesta. Ellos dicen lo que creen, de modo que no están mintiendo, pues a lo largo de las generaciones han estado viviendo en este autoengaño. ¿Por qué? Pues porque eso de las apariciones de la Virgen es un engaño muy bonito y a todos nos llena de orgullo y de emoción. Y luego dice, esta persona continúa hablando de incluso de hasta el precio de lo que le pagaron, y dice, ¿y cuándo continuará con su análisis al lienzo del Tepeyac? Y ya dice que me pidieron que lo hiciera después de la canonización de Juan Diego. Pero estamos viendo cómo esta persona lo hacía todo en la bóveda, lo hacía de una manera oculta aparentemente para los demás. Dice que todos esos detalles ustedes los pueden ver y analizar, lo de las 3 imágenes. Estamos dando solamente unos datos pues muy rápidos porque el tiempo pues se nos va. El tiempo, queremos hablar también ahorita estuvimos hablando de las 3 pinturas en una, pero también queremos hablar acerca de la otra parte de la revista, de otra emisión de la revista, donde dice, un restaurador de la Guadalupana expone detalles técnicos que desmitifican a la imagen. Ya vimos de Leoncio García Valdés, que después también hace un libro, Tepeyac 5 siglos de engaño. Ya vimos cómo claramente él encuentra 3 imágenes que fueron repintadas claramente cada una de ellas, con sus características, cada una también de ellas bien definidas, con el tipo de pinturas que se usaron en aquellos tiempos, y que recibió la orden de Norberto Rivera. Aquí en este caso estamos hablando ya de de otra persona, aunque de la misma imagen, pero de otra persona, que es el que en este caso la restaura, ¿verdad? Cada quien, decimos, de las personas que hemos mencionado, pues le hizo un trabajo diferente. Este restaurador, decimos, llamado José Antonio Flores Gómez, tuvo a la mano a la imagen de la Guadalupana en 1947. Y no le quedó duda de que se trataba de una obra de un artista, no producto de un milagro. Desde entonces ha guardado silencio. Ahora, en entrevista con Proceso, relata los pormenores de los trabajos de restauración que le hizo a la imagen, en la cual encontró descarapeladuras. ¿Qué es una descarapeladura? Pensemos, ¿qué es eso? Con una persona, o decimos, cuando mi cuarto ya se está descarapelando. Algo que se desprende de algo. Que se está descomponiendo. A veces uno, esta pintura ya está descarapelando, ¿no? Dice, encontró descarapeladuras propias de cualquier pintura humana. Lo mismo que huellas de otros muchos retoques que se habían hecho en ella a través del curso de los siglos. Y luego él empieza ya a narrar su testimonio y dice, cuando estuve enfrente a la imagen de la Guadalupana y la pude observar de cerca, hasta en ese momento me di cuenta de que no es obra divina, afirma José Antonio Flores Gómez. Quiere decir que esta persona también creía. O sea, antes de él retocar la imagen, de darle una restauración a la imagen, él también creía que era algo de Dios. Dice, hasta que no la tuve enfrente de mí, me di cuenta de que esto no es de Dios. Agrega inmediatamente cuando vi los estragos y empieza a decir, este es causado por la humedad, este por hongos, este por el ambiente, acá se le vio un repinte, en fin, la Guadalupana tiene muchas descarapeladuras, como la de cualquier obra humana. Y luego le hacen la pregunta ya más directa, ¿es en definitiva una obra pintada por un ser humano? Y contesta, sí, por supuesto. Es la obra de un artista, no es producto de un milagro. Entonces, ¿dónde queda Juan Diego, en cuya tilma supuestamente se estampó milagrosamente esta imagen? Y contesta él, eso sí, quién sabe.
ni los historiadores han podido darle apoyo histórico. Pudo que haya existido ese indígena, pudo ser una persona de carne y hueso como nosotros, yo no sé. Pero, de que la Virgen de Guadalupe imprimió su imagen en su tilma, a mí me consta que esto no es cierto. Bueno, estamos hablando de que él está dando su Punto testimonial como profesional. Sí, dice. Sí, ya no lo está haciendo como creyente, ¿verdad? O como adepto a esta religión católica, lo que pues deberíamos hacer todos, ¿no? Claro. Y tomarlo ya por el lado ya no espiritual, en este caso ellos, sino ya humanamente se está descubriendo, científicamente se está descubriendo que no es una obra de Dios, porque bíblicamente no hay base, no hay dato de que Dios haya hecho algo, menos que haya dado permiso o él mismo lo haya hecho para que la gente creyera en él, vamos a decirlo así, a través de una pintura, a través de una imagen, puesto que como lo decía nuestro compañero César, que es lo primero que Dios le prohibió a los que creían en él, hacerse imágenes de lo que está en el cielo Sí, y en la porque tierra y en él el es mar. celoso. ¿Cómo él mismo va a ir en contra de lo que él mismo manda que no hagamos? Exactamente. Precisamente una imagen de una persona difunta que para empezar ni siquiera sabemos si es su físico natural. En este caso va la controversia desde la que tienen en España, que es de color negro, sin toques racistas, lo decimos, y la de México que ya es de toque moreno, ¿verdad? Entonces ya hay ahí difiere ya una Guadalupe de otra, y si hablamos de la del África, y si hablamos de la de Francia, y si hablamos de la de Portugal, ya empiezan a diferir unas blancas, otras, una Guadalupe blanca, una Guadalupe negra, una Guadalupe que morena. sean aceptables para Entonces ahí ya vamos de que a más de no ser de Dios, ya eso ya es más que nada tirándole a ganar a los del país, a los del color de cierto país. De cierto país, Entonces, exactamente. aquí en este caso, pues se les fue la mano, ¿no? En España fueron un poquito más inteligentes porque a la que tienen allá le dieron una recubierta de plata, precisamente para lo que los microorganismos no hicieran estragos en la pintura. Y en la de México no lo hicieron así. Ya hasta los años que se dieron cuenta que pinturas prehispánicas tendían a tener este tipo de problemas de microorganismos, entonces le empiezan a mandar a hacer estudios. Y los investigadores, los estudiosos de esto, ventilan sus trabajos, y es como nosotros conocemos de que en realidad la imagen que tienen en la Basílica de Guadalupe no es obra de Dios, sino es obra de hombres. De un hombre. Y algo bien curioso, hermano, que pues realmente el hermano César mencionó hace rato, cuando le preguntan a esta persona, a este investigador, que cuándo iba a continuar con el análisis del lienzo del Tepeyac, y él responde, el cardenal Rivera Carrera le indica, cosa curiosa porque él está realmente hablando la verdad, y le dice, bueno, por lo pronto no quiere que yo realice nuevos estudios. ¿Por qué? Él sabía por qué. Me pidió continuarlos después de la canonización de Juan Diego. Es decir, aquí nos da a entender que no quiere sacar más cosas todavía. Claro. ¿Por qué? Porque quieren primero... En este caso le hubiera pasado lo que le pasó a Guillermo Schulenburg. Guillermo Schulenburg también fue una persona que le mandó a hacer análisis a la pintura. Sí, también. Y aquí hay una grande diferencia, que él se aceptó que era algo humano. Incluso los resultados los manda a la sede apostólica en Roma para que estos intervinieran en la beatificación y canonización de Juan Diego. Es decir, como que él quería parar algo que no era verdad. Exactamente. ¿Y qué es lo que hacen? Lo quitan de su lugar y ponen a otro. Y el otro hace lo mismo. En este caso, ya no quiso seguirle con las investigaciones porque tendía a terminar como es Schulenburg. Exactamente. Alguien que al último terminó aceptando de que no era algo divino, sino algo humano. Sí, mire, ya porque el tiempo se nos va, solamente quiero yo dar unos datos también que son muy importantes. Él menciona, antes de mí otros restauradores ya le habían dado retoques a la imagen. Eso lo noté desde la primera vez que intervine, y estoy seguro que otros más intervinieron después de mí. Y le preguntan, ¿cuántos restauradores habrán trabajado en esta imagen? Y contesta, es muy difícil saberlo, dificilísimo, pero yo calculo que alrededor de unos 20.
pensemos, aunque no hay una garantía como él mismo lo dice, pero alrededor, dice él, de unos 20. Y entonces dice que cuando él, y empieza a relatar cómo lo contrataron a él, dice, yo llevaba buena amistad con algunos sacerdotes de la catedral y con artistas de toda clase. Algunos de ellos me recomendó. Lo cierto es que un día llegó a mi estudio un sacerdote que se apellidaba Vargas, es lo único que me acuerdo. Me dijo que el abad de la basílica quería verme y me llevó hasta el despacho del abad, a quien noté muy preocupado. Ahí me mostró una foto de la imagen en la cual se veían algunas cuarteaduras muy notables. Y me dijo, ¿qué puede hacer usted para remediar esto? Me preguntó el abad. Y yo pensé, caray, si es una imagen divina, no tiene que pasarle esto. Entonces vi sobre todo una gran cuarteadura vertical que iba desde la cabeza hasta los pies de la imagen de la Virgen, aparte de otras cuarteaduras horizontales menos visibles. Estoy seguro que esto es producto de dobleces. El lienzo por algún tiempo estuvo doblado y por eso se desquebrajó la pintura. Entonces, aquí pensemos, ¿por qué iba a estar preocupado Schulenburg si esta obra fuera de Dios? Y se volvió a pintar las partes que le quitó la pintura. Dice, claro, una restauración implica pintar las partes dañadas, no solamente la imagen, porque eso ya es una repintada. Entonces, ya él me sigue mencionando todos los datos que él sigue diciendo y ojalá ustedes puedan buscar esta entrevista completa, ya mencionamos las fuentes. Y por último, porque el tiempo se nos terminó, quiero mencionar algo que él dijo al final de la entrevista que le hicieron. Dice que por qué decidió callar con tanto, o sea, por qué cayó, pues el tiempo, dice, dice, las autoridades del santuario lo obligaron a guardar silencio. Dice, no, más bien yo mismo me obligué a callar por seguridad. Otra vez, yo mismo me obligué a callar por seguridad. ¿Por qué diría esto? Teme por su vida. Exactamente. Bueno, desafortunadamente el tiempo ya se nos terminó, pero el día de mañana vamos a seguir continuando hablando de este tema tan interesante. Decimos, hay mucho que hablar y repetimos, ojalá puedan buscar las revistas que hemos mencionado nosotros de estas retocadas que le han hecho, la revista número 1332, 1333, 1334 y 1343 de la revista Proceso, para que ustedes busquen todas estas entrevistas. Y no puede ser posible que algo que sea de Dios se arrepiente. Pero los dejamos con esto. El día de mañana seguiremos con este tema. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios sea el que los bendiga. Recuerden el teléfono, área 714-602-8354. Nos vemos y que Dios sea los que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más. Es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.